Hola a todos, ¿cómo están? ¿Les he dicho recientemente cuánto los amo? Por favor, tomen sus notas y bienvenidos a la segunda semana del Milagro de la Misericordia. Saben, la alegría más grande en la vida, no hay nada que se compare con esta sensación. Y es la sensación de ser usado por Dios para un propósito más grande que ti mismo. Nada se compara con esto. Y si nunca has experimentado esta sensación, la sensación de ser usado por Dios, y que en ese momento lo sabías, que estabas siendo usado para el propósito por el cual Dios te creó, si nunca lo has sentido, eso me entristece. Porque te estás perdiendo literalmente, no hay nada que se compare con esta sensación. Cuando tienes esta sensación, cuando sabes, estoy en ese momento, y estoy siendo usado por Dios, para un propósito más grande que yo, y dices, esto es por esto que estoy con vida. Ahora lo veo, ahora lo entiendo. Este es mi lugar en la vida. Esta es mi identidad, este es mi entorno. Sé por qué estoy aquí, sé por qué fui creado. Verás, fuiste creado para mucho más que solamente vivir para ti mismo. Oh, no, si solamente vives para ti mismo, tendrás una vida muy frustrante. No tendrás realización en la vida y tendrás una vida muy aburrida, porque tu causa no es lo suficientemente grande. Necesitas algo más grande que ti mismo para no enfocarte solo en ti y que tengas que ser más grande que ti mismo, mucho más grande. Y diga, sé que fui creado para esto. Si piensas que el propósito de la vida es obtener una educación, luego obtener un empleo, luego hacer dinero, luego retirarte y luego morir, no, 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 no. Fuiste hecho para mucho más que eso. Tu vida es mucho más importante que tu carrera. Mucho más importante. Claro que no. Fuiste hecho para algo con consecuencias eternas. Y Dios quiere usarte a ti. Fuiste formado para servir a Dios. Así que el día de hoy, mientras continuamos en el milagro de la misericordia, quiero que veamos la idea de que Dios puede usar a cualquiera, debido a su gran misericordia. Y vamos a empezar con el libro de Romanos, capítulo 6, verso 13. La Biblia dice esto. Entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Hemos hablado acerca de esto en el mensaje de Pascua. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Ahora, el problema es este. Muchas personas temen en secreto que Dios nunca pueda usarlos. Dicen, sí, Dios puede usarla a ella, Dios puede usar a ese hombre, Dios puede bendecir a esa persona, pero Dios no hará nada conmigo. Y sienten que no califican o no se sienten capacitados. Sienten que no califican porque dicen, conozco mi pasado, sé los errores que he cometido, sé todos los pecados que he cometido, sé todo lo que no ha salido bien en mi vida, así que Dios no podría usarme de ninguna manera. Dios puede usar a otras personas, pero yo no califico debido a malas decisiones que he tomado en el pasado. Estás equivocado, estás muy equivocado. Y algunas personas tal vez no sienten que no califican, pero no se sienten capacitados. Yo no tengo su talento, no tengo el don de esa persona. Yo no tengo esa habilidad, no tengo esa educación, no tengo su trasfondo, no tengo, saben, lo que sea, oportunidades. Y así que no me siento calificado o no me siento capacitado. Pero solamente necesitas ver la vida del apóstol Pablo, San Pablo, para deshacerte de esos mitos, que no son verdad, son una mentira. Son una mentira. Dios quiere usarte a ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Ahora, cuando estudias la historia, nadie ha sido más usado por Dios en toda la historia que este hombre llamado Pablo. Y él personalmente difundió con una mano atada el cristianismo por todo el imperio romano. Él fue un hombre increíble, plantó iglesias por doquier, escribió la mitad del Nuevo Testamento en la Biblia. Él era un hombre increíble y sería muy difícil argumentar que haya otra persona que haya sido más usada por Dios que este hombre llamado Pablo. Y aún así, Pablo tenía un pasado que no era muy bueno. Y en Segunda de Corintios, capítulo 4. Ahora, este libro se llama Corintios porque fue escrito para una iglesia en una ciudad llamada Corinto. Si nos hubiera escrito a nosotros, se llamaría Segunda de Californianos. Pero se llama Corintios porque fue escrita para personas en la ciudad griega llamada Corinto.
Y en 2 Corintios, capítulo 4, Él nos da los 5 secretos para ser usado por Dios. Y si quieres que Dios te bendiga, si quieres el poder de Dios en tu vida, quieres ver a Dios, quiero saber que mi vida sirve para algo, que es importante, que estoy llevando a cabo el propósito para el cual fui creado, que mi vida cuenta. No quiero ser simplemente una mancha en el planeta que, de repente desaparece. Entonces necesitas entender estos 5 secretos. Vamos a entrar en materia y vamos a estudiar este pasaje verso por verso. Ahora, el primer principio, si estás escribiendo, se encuentra en el versículo 1. Escribe lo siguiente. Nunca olvides, este es el primer secreto, nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. Nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. Ahora, la semana pasada vimos la definición de la misericordia. La misericordia es el perdón inmerecido y la bondad no ganada. El perdón inmerecido y la bondad no ganada. Cuando alguien te perdona pero no lo mereces, es misericordia. Cuando alguien te muestra bondad y no puedes pagarle a cambio, eso es misericordia. Dios te trata con misericordia cada segundo de tu vida. Y lo primero que debes recordar es que todo lo que Dios hace en ti, Él lo hace por misericordia. Todo lo que Dios hace para ti, Él lo hace por misericordia. Todo lo que Dios hace contigo y por ti, lo hace por misericordia. Todo lo que Dios hace a través de ti, para hacer una contribución en el mundo, Él lo hace por misericordia. Y todo es por su misericordia. No lo hemos ganado, no lo merecemos. Es su misericordia. Y esto siempre será así que nunca lo olvides. En el verso 1, Pablo dice esto. Por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino, este trabajo, este ministerio, nunca nos damos por vencidos. Ahora, no se preocupen porque dije la palabra ministerio. Algunos piensan que es una palabra eclesiástica y que ministerio es lo que hacen los ministros. No. Ministerio simplemente significa que cada vez que utilizas tus talentos que Dios te dio para ayudar a alguien más, cuando usas tu talento para ayudar a alguien más, eso es ministerio. No es algo que haces en la iglesia, es algo que haces en el mundo. Todo el mundo tiene un ministerio. Cada persona es un ministro. Dios quiere que todos seamos ministros. No todos somos pastores. Eso es algo diferente, pero todo el mundo es un ministro. La palabra ministerio y la palabra servicio son la misma palabra. Entonces, si eres un contador y eres bueno en esto y ayudas a las personas en esto, la contabilidad es tu ministerio. Puedes ser un conductor de camiones y que tu ministerio sea conducir camiones. Puedes ser un vendedor y vender un producto que de hecho ayude a las personas. Entonces, eso es un ministerio. Tu ministerio puede ser abogado, puede ser un maestro o un trabajador de asistencia social. Todo lo que haces, cuando usas los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado para ayudar a otros, eso es tu ministerio. Así que tu trabajo puede ser tu ministerio si lo haces porque amas a Dios. Y dice que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino. Nos ha dado este ministerio. Ahora, fuiste creado para hacer una contribución en el mundo con tu vida, no simplemente para abarcar espacio. No fuiste hecho para vivir para ti mismo. ¿Crees que Dios te creó para vivir para ti mismo? No. Él te creó para algo mucho más grande y fuiste formado para servir a Dios. Y es todo gracias a su misericordia. Ahora, hay un par de beneficios al entender esto. Cuando entiendes que Dios te muestra misericordia cada momento de tu vida y que Él te ama incondicionalmente y no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte y que incluso cuando falles Él te mostrará misericordia, esto hace un par de cosas. Primero, cuando entiendo la misericordia, no necesito demostrar lo que valgo. Eso te libera de la adicción al trabajo. Si trabajas más de la cuenta, si trabajas demasiado y trabajas, estás intentando demostrar lo que vales a través de tu trabajo. Y piensas, si soy exitoso en el trabajo, entonces valgo más, valgo mucho, soy valioso. Tu valor no tiene nada que ver con tu trabajo, sino el hecho de que eres un hijo de Dios, el hecho de que Dios te creó y te ama y envió a Jesús a morir por ti. Eso demuestra tu valor, no tu trabajo. Tu valor no tiene nada que ver con tus cosas de valor. Puedes tener mucho o poco, pero no tiene nada que ver con lo valioso que eres. Así que cuando entiendo la misericordia, eso me libera de la trampa del desempeño. No necesito demostrarle a nadie que soy valioso, porque Dios me ama de forma incondicional. Y si tú no me amas, ese es tu problema. Y no necesito tu aprobación para ser feliz, porque Dios me ama y me ha mostrado misericordia. No necesito demostrar lo que valgo. La otra cosa que ocurre cuando entiendo la misericordia es que no necesito mortificarme por mis errores. Ahora, todos pecamos, todos cometemos errores.
Todos hemos tomado malas decisiones en el pasado, pero no necesitas mortificarte, porque por la misericordia de Dios, dice, Dios me ha mostrado misericordia. Sí, fue un error, fue una mala decisión y lo lamento, me arrepiento, quiero alejarme de ello, pero no voy a vivir pensando en eso. Eso no va a retenerme, no voy a quedarme en el pasado, porque Dios me está mostrando misericordia. Y nunca olvidaré que Dios me ha mostrado misericordia. Ahora, sé que muchos de ustedes piensan, Rick, tú no conoces mi pasado. Tú no sabes las cosas que he hecho, de lo que estoy avergonzado. Eso no importa. En realidad no es importante. Ahora, Pablo, quien fue, como dije, la persona más usada por Dios en la historia, tuvo un pasado terrible. Y eres muy honesto al respecto. ¿Saben lo que era Pablo antes de convertirse en un predicador? Antes de convertirse en un pastor, antes de plantar iglesias, era un terrorista. No es broma, él era un terrorista. Él hubiera sido parte de ISIS en la actualidad. De hecho, él era un terrorista anticristianos. Y él iba de pueblo en pueblo matando cristianos. Era un asesino. Todo lo opuesto de lo que esperarías que tendría que ser alguien a quien Dios use. Y permítanme mostrarles, aquí en la pantalla, Pablo le escribió una carta a un joven llamado Timoteo, que era un pastor en Éfeso, y él escribió una carta a Timoteo. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Como dije, ministerio es servicio. Dios nos ha dado este regalo de poder servirle. Dice, aun habiendo sido yo antes blasfemo. Dice, yo además era un perseguidor. Incluso dice, yo era un agresor. ¿De quién? De los cristianos y de Cristo. Sin embargo, se me mostró misericordia. ¿Quién mostró misericordia? Dios. Tu pasado no impide tu futuro. Tu pasado es pasado. Cometiste errores, no importa. No importa lo que hayas hecho. Dios dice, yo quiero usarte ahora por mi misericordia. Miren tus notas. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice esto. Dice, ustedes saben cómo me comportaba antes de seguir a Cristo. Dice, cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Él mató personas. Luego dice, pero algo ocurrió. Aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó. Ahora, encierra las palabras eligió y llamó, porque Dios te ha elegido y te ha llamado. Hablaré sobre esto en un momento. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Esto es misericordia. Ahora, esto es lo que dice Pablo. Cuando Dios me creó, aún antes de crearme, Él decidió lo que quería que yo hiciera con mi vida. Él sabía cómo iba a usarme. Y aun cuando sabía todas las malas decisiones que yo tomaría, a quienes mataría, Él ya sabía de antemano todos los pecados que yo iba a cometer. Y aún así me eligió y aún así me llamó. Eso es misericordia. Lo mismo es verdad en tu vida. Dios tiene un llamado sobre tu vida. Algunas personas dicen, yo he sido llamado, y piensan que ser llamado es solo para pastores, sacerdotes, monjas, misioneros, para personas religiosas. No, no, no. Todo el mundo ha sido llamado por Dios para servirle, y todo el mundo ha sido escogido por Dios para servirle. Fuiste formado para servir. Fuiste creado para hacer una contribución en el mundo con tu vida. E incluso antes de que nacieras, Dios ya sabía cada mala decisión que tomarías. De hecho, Dios ya sabe todos tus pecados en el futuro, todos los que todavía no has cometido. Él lo sabe todo, pero en su misericordia, Él no te descalifica para que puedas servirle. Eso se llama misericordia. Y Dios dice, yo voy a usarte a pesar de que no eres perfecto. Dios nunca, nunca, nunca ha usado a una persona perfecta, porque no existen, excepto Jesucristo. Si Dios usara solo personas perfectas, ¿qué se haría en el mundo? Nada. No se haría absolutamente nada, porque no hay personas perfectas en el mundo. Dios solo usa personas defectuosas. Dios solo usa a personas imperfectas. Dios usa personas dañadas, personas débiles, personas pecadoras, personas que no tienen una vida perfecta. Todas las cosas que se hacen en el mundo las hacen personas que no son perfectas. Y eso es por la misericordia de Dios. Así que nunca olvides que Dios quiere salvarte, que Él te creó, Él te ama y Él quiere usarte todo por su misericordia. Esta semana busqué en la Biblia e hice una lista de todas las personas que Dios ha usado a pesar de lo que podríamos considerar una debilidad. Muy bien, Abraham. Abraham era muy, muy viejo.
Él tenía unos 90 años cuando Dios lo llamó, pero nada en realidad ocurrió sino hasta que tenía 100. Saben, algunos dicen, he desperdiciado mucho tiempo, sí, pero no tanto como Abraham, ¿está bien? Abraham. Jacob era un mentiroso crónico, pero Dios lo usó, aun cuando él huía de todas las situaciones difíciles. Lea no era atractiva, llegó tarde a la repartición de belleza. ¿Saben? Y Dios usó a Lea, ¿está bien? Simplemente ella no era atractiva. José fue abusado, él fue abusado. Gedeón era pobre, él era el más pobre de su familia. Sansón era imprudente y codependiente. Pero Dios lo usó. Rahab era una prostituta. Y aún así Rahab aparece en el Salón de la Fama de Dios en Hebreos 11 como una gran mujer de fe. Él la usó a pesar de sus errores. Jonás era miedoso y renuente. Elías era suicida. Noemí, quien fue usada por Dios, era una viuda anciana. Jeremías tenía depresión crónica, pero Dios lo usó. Lo llamaban el profeta llorón porque lloraba todo el tiempo. De verdad. David tuvo una aventura y luego mandó a matar al esposo de su amante. Yo diría que eso podría descalificarte. Podrías pensar eso. Pero David escribió el libro de los Salmos y Dios lo usó de gran manera. Juan el Bautista era excéntrico, si sabes de lo que estoy hablando. Pedro era impulsivo y tenía serios problemas controlando su enojo. Si tienes problemas controlando tu temperamento, no te preocupes, Dios quiere usarte. Marta se preocupaba mucho. Si tú te preocupas, Dios quiere usarte. La mujer samaritana tuvo varios matrimonios fallidos y Dios la usó a ella. Zaqueo había sido un maestro del engaño y Dios lo usó a él. Tomás tuvo dudas. Timoteo era tímido. Moisés, David y Pablo, todos habían sido culpables de asesinato en el pasado. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te hace pensar que no puedes ser usado por Dios? Quiero que escribas esto que está aquí en la pantalla. Escribe esto. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Todo santo, ese hombre que piensas, él es un buen hombre, es un buen hombre. Él es un hombre de Dios. Esa mujer es una santa. Todo santo tiene un pasado. Ellos se han equivocado, han cometido errores, han fallado en el pasado. Todo santo tiene un pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Y eso es por la misericordia de Dios. No importa cuánto hayas fallado, Dios dice, yo quiero usarte a ti para el bien y quiero que sientas que yo estoy usando tu vida. En Efesios capítulo 2, verso 10, la Biblia dice esto. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para ver televisión. No, eso no es lo que dice. Fuimos creados en Jesucristo, ¿para qué? Para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano, mucho antes de que nacieras, para que nos ocupáramos de ellas. Ese es tu trabajo. Ese es tu ministerio. Cuando dices, voy a usar el talento, el trasfondo, las habilidades que tengo para ayudar a otros, eso es para lo que Dios te creó. Y cuando ves para qué eres bueno, eso es lo que debes hacer. ¿Está bien? Ese es el punto inicial. Nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. Ahora, la segunda clave para ser usado por Dios, sé tú mismo. Debes ser tú mismo. Escribe esto. Debes ser auténtico. Debes ser genuino. Debes ser tú mismo. No pretendas ser a alguien que no eres. Dios no te creó para que fueras a alguien más. Algunos de nosotros, todos empezamos siendo originales, pero terminamos siendo copias de alguien. Intentamos ser como otras personas, pero Dios quiere usarte como tú. Él no quiere que seas alguien más. Cuando llegues al cielo, Dios no te dirá, dime, ¿por qué no fuiste más como Moisés? ¿Por qué no fuiste más como tu hermana? O tu mamá, o tu hermano, tu papá. Dios no te comparará con nadie más. Él te hizo para que seas tú mismo. Y si tú no eres tú mismo, entonces ¿quién lo será? Muchos piensan, para que Dios pueda usarme, necesito ser otra persona. No, estás equivocado. No necesitas ser alguien más. De hecho, Dios te creó para que seas tú mismo y eso es todo lo que necesitas. Así que necesitas ser auténtico. No puedes usar una máscara. Dios no usa falsos. Dios no usa farsantes. Dios no usa hipócritas. Dios no usa impostores. Dios no usa personas que usan una máscara y actúan de una forma aquí y de otra forma allá. Él quiere que seas genuino.
Él quiere que seas auténtico. Él quiere que seas tú mismo. Él te hizo para que seas tú. Ahora, este es un problema, porque hay muchas personas que están intentando ser alguien que no son. E intentan ser alguien que no son porque piensan que alguien más quiere que sean así y viven por la aprobación de los demás. O piensan que Dios quiere que sean así y piensan, sabes, Dios me amaría más si yo actuara de esta forma. No, el amor de Dios no se basa en cómo actúas. Eso es misericordia. Él te ama sin importar lo que hagas, bueno o malo. Así que su amor no se basa en eso. Pero muchas personas viven según las expectativas de los demás. Viven por la aprobación de otras personas, pero necesitas ser auténtico. Ahora, si intentas ser alguien que no eres, pensando que eso le agradará a Dios, o a tu novio, o a cualquier otra persona, pasarán tres cosas en tu vida. Primero, siempre estarás estresado. Si intentas ser alguien que no eres, estarás estresado toda la vida. Segundo, tendrás el miedo de quedar expuesto. ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de quién soy en realidad? Y tercero, vas a terminar manipulando a las personas. Porque tienes miedo de ser quien Dios quiere que seas en realidad. Ahora, esto se encuentra en el verso 2. Estamos viendo juntos este capítulo. Y la segunda clave, Pablo dice, para ser usado por Dios, es que tienes que ser auténtico, tienes que ser tú mismo. El verso 2 dice, no usamos ninguna clase de trucos. En otras palabras, no somos manipuladores, no somos farsantes, no estamos intentando manipular a los demás. No usamos ninguna clase de trucos, ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. Encierra eso. Nos mostramos a todos tal como somos. Dios quiere que le muestres a las personas quién eres en realidad. Dice, debes ser auténtico. Pablo dice, no tengo nada que esconder. Soy completamente transparente. Lo que ven es lo que soy. Ahora lo diré nuevamente. No necesitas ser perfecto para que Dios te use de gran manera. Pero sí necesitas ser auténtico. Necesitas ser auténtico. Necesitas ser auténtico. Lo que ves es lo que soy. Saben, tienen frente a ustedes a un hombre con muchos defectos. Con muchos defectos. Y si no me creen, pregúntenle a mi equipo, pregúntenle a mi familia, pregúntenle a mis vecinos, pregúntenme a mí. Si ya has estado aquí durante algún tiempo, tal vez ya conoces mis debilidades. Porque hablo de ellas todo el tiempo. Porque quiero que sepan que yo sé cuáles son. Conozco mis debilidades más que cualquier otra persona. Y hablo de ellas porque quiero que sepan que Dios usa personas débiles. Y de hecho pienso que las imperfecciones en un pastor son algo bueno. Porque entonces piensas, bien, si Dios puede usar a ese hombre, entonces puede usarme a mí. Si Dios puede usar a alguien con tantos problemas y con tantos defectos, entonces tal vez Dios pueda usarme a mí también. Verás, la gente no crece viendo tus fortalezas, crecen al ver tus defectos. Si vas por el mundo solamente mostrando tus fortalezas y dices, estas son mis fortalezas, la gente dirá, bien por ti. Y mostrar tus fortalezas no hace que los demás se sientan cercanos a ti, sino que se sientan celosos, envidiosos, enojados o lo que sea y dicen, ¿quién te crees que eres? Por otro lado, cuando llegas y dices, fallé en esto, cometí este error, esta es mi debilidad, este soy yo en realidad, eso de hecho hace que las personas se sientan cercanas a ti y hace que la intimidad sea mucho mejor en una relación, el revelar tus debilidades, no tus fortalezas. Muchas personas tienen un matrimonio terrible porque intentan esconder sus debilidades incluso de su cónyuge. No funciona. Eso no funciona. Entonces, debes ser tú mismo. Te diré los beneficios de esto. Este es un pequeño secreto que aprendí. Yo dejé de fingir hace varias décadas. Saben, lo que ves, eso es lo que soy. Y si no te gusta, bien, lo siento. Pero cuando vives auténticamente, cuando eres tú mismo, cuando no intentas fingir, se pone mejor año tras año. Tu vida mejora cada año. Cuando eres auténtico, cuando eres honesto, cuando eres tú mismo, cuando finges, cuando pretendes, cuando usas una máscara, las cosas empeoran cada año. Te pones más estresado. Y cuanto más te escondes, cuanto más finges, cuanto más usas una máscara, y cuanto más pierdes contacto con quien eres en realidad, las cosas de hecho empeoran. Ahora, ¿sabes cuál es la barrera número 1 que evita que seas usado por Dios? Que puedas sentir su presencia y su poder en tu vida y que Dios te use. La razón número 1 es tu miedo
de ser tú mismo. Es el miedo de ser tú mismo. Porque piensas, si realmente fuera quien soy, ¿qué tal si no les caigo bien? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Porque si te digo quién soy, tal vez no te caiga bien y yo soy todo lo que tengo y no quiero verme mal. Y eso no es bueno. Así que nos encerramos detrás de estas paredes y fingimos y usamos máscaras y vivimos llenos de inseguridad. Ahora, el antídoto a tu inseguridad, todos esos miedos escondidos y todas esas cosas que no quieres mostrarle a las personas, el antídoto es tener el espíritu de misericordia de Dios dentro de ti. Cuando tienes el espíritu de Dios dentro de ti, descubres que Dios te ama incondicionalmente. Dios nunca dejará de amarme. La misericordia de Dios estará conmigo sin importar si hago las cosas bien o mal, cuántos errores cometa, Él no se cansará de perdonarme. Cuando entiendes que Dios de verdad te ama incondicionalmente, entonces entiendes que eres un hijo de Dios. Y eso te libera para ser quien Dios te creó para ser. En Romanos 8, verso 15, Pablo lo dice así. El espíritu que Dios les ha dado, el espíritu de Dios, de su misericordia, el espíritu que Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios. Ahora, ese verso dice que puedes vivir de dos maneras. Puedes vivir esclavizado al espíritu de miedo o puedes vivir libre como hijo de Dios bajo la misericordia de Dios. Y tú puedes decidir. Puedes decir, voy a estar atrapado y voy a estar esclavizado al espíritu de miedo y no voy a dejar que las personas vean quién soy en realidad. O voy a vivir como un hijo de Dios gracias a su misericordia y sé que Él me amará a pesar de todo. Y cuando entiendes que eres un hijo de Dios, descubres que es todo por su misericordia, no necesitas fingir y puedes ser auténtico. Ahora, esta es la tercera clave. El tercer secreto para ser usado por Dios por el resto de tu vida, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, es esto, número 3. Recuerda que no se trata de ti. Recuerda que no se trata de ti. Y cada vez que olvidas eso, vas a amargarte por los problemas o vas a enorgullecerte por las bendiciones en tu vida. Y cuando olvidas que no se trata de ti, tomas todo como algo personal. En el verso 5, Pablo nos da esta tercera clave. Y dice esto, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Y utiliza esta frase, en nombre de Jesús, en 2 ocasiones en este capítulo. Dice, no se trata de nosotros, todo se trata de Jesús. ¿Recuerdas? ¿Alguien aquí recuerda la primera frase de una vida con propósito? No se trata de ti, no se trata de ti. Esa es la declaración más contracultural que puedas hacer en nuestra sociedad actual. No se trata de ti. Es todo lo opuesto de lo que te enseñan. Porque todo lo demás en nuestra sociedad dice, se trata de ti. Toda la publicidad apela a tu egocentrismo, apela a tu narcisismo. Cada mensaje que recibes todos los días dice, todo se trata de ti. Lo hacemos todo para ti. Hazlo a tu manera. Mereces siempre lo mejor. Debes recibir lo mejor. Eres el número 1. Todo se trata de ti. Necesito pensar en lo mejor para mí. Necesito pensar en lo mejor para mí y así muchas otras cosas. Al menos unas 1000 veces al día, nuestra sociedad dice, todo se trata de ti. Es muy difícil vivir una vida que no se centre en ti mismo en la sociedad actual, porque toda nuestra cultura y toda nuestra economía está basada en el hecho de que todo el mundo dice, todo se trata de ti. No es así. Tú no eres el centro del universo. Dios es el centro del universo. Y cuando vives una vida egocéntrica, como dije, te frustras, no te sientes realizado y eventualmente te aburres. Saben, cuando escribí esa frase, hace 40 años, una vida con propósito, la primera frase del libro, no se trata de ti. Honestamente, yo no tenía idea de que iba a ser probado por esa frase cada día por el resto de mi vida. Algunas veces, 30 o 40 veces al día, necesito repetirme esa frase a mí mismo. No se trata de ti. Y cuando me encuentro con una gran oportunidad de hacer algo, me digo, no se trata de ti. Y cuando enfrento un gran problema, me digo, no se trata de ti. Y cuando soy criticado,
de forma justa o injusta, me digo, no se trata de ti. Y cuando soy elogiado, cuando alguien me dice algo bonito, me digo, no se trata de ti. Y cuando alguien se enoja, me digo, no se trata de ti. Cuando alguien está molesto porque sus necesidades no fueron suplidas, me digo, no se trata de ti. Algunas veces necesito decirme eso 30 o 40 veces al día a mí mismo. No se trata de mí. Algunas veces quisiera no haber escrito esa frase, porque no quería ser probado por ella cada día por el resto de mi vida. Pero Dios dice, bien, Rick, tú lo escribiste. ¿Vas a vivirlo? Vas a vivirlo. No se trata de ti. Todo se trata de Dios. Ahora, aprender a seguir a Dios, aprender a dejar que Jesucristo te use de formas sorprendentes, todo se trata de motivación. Dios está mucho más interesado en por qué haces lo que haces que aquello que haces en cuestión. Puede haber cientos de cosas que hagas en tu vida y que Dios diga, bien, eso está bien. Yo te hice, yo te formé, cualquiera de ellas está bien para mí. Hay cientos de cosas que Dios dice, puedes hacer esto con tu vida y estará bien. Pero Él está interesado en por qué lo haces. Dios no está tan interesado en tu metodología tanto como lo está en tu motivación. Puedes tener el método correcto y hacer las cosas bien y ser exitoso en la vida, pero si tienes la motivación incorrecta, eso no cuenta para Dios. Por otro lado, puedes cometer muchos errores y hacer las cosas mal y fallar y tener muchos fracasos en la vida, pero si tienes la motivación correcta, Dios dice, eso está bien. El por qué es siempre más importante que el qué. Y cuando descubras por qué haces lo que haces en la vida, Dios te mostrará el cómo. Todo se trata de la motivación. Y debes recordar, no se trata de mí, así que debo preguntarme, ¿por qué estoy haciendo esto? He visto cómo esto ocurre en las vidas de personas que se convirtieron en creyentes, en seguidores de Jesucristo, y luego se han involucrado en un ministerio de la iglesia Saddleback. Cada semana tenemos alrededor de 25,000 personas que sirven como voluntarios de forma gratuita en uno de los 550 ministerios en la comunidad. No hacemos el ministerio en la iglesia, lo hacemos en la comunidad, ayudando a los demás. Y más de 25,000 personas cada semana sirven como voluntarios en esta iglesia. Y he observado que cuando empiezan a servir, cuando son recién convertidos, lo hacen con la motivación correcta. Lo hacen por gratitud a Dios y nadie tiene que decirles que hagan algo. No se sienten presionados, no tienen miedo, simplemente dicen, quiero hacer algo a cambio. Dios me ha salvado, quiero hacer algo con mi vida, quiero que mi vida cuente. Y en gratitud quiero servir a Dios. Pero he visto que lentamente con el tiempo, algunas personas que están haciendo un trabajo o un servicio en particular, de repente la motivación empieza a cambiar y de repente lo hago por la razón equivocada. Me gusta la aprobación que recibo. Me gusta el aplauso que recibo. Me hace sentir importante y de repente estoy haciéndolo por mí. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que personas que empezaron sirviendo terminan como celebridades. He visto esto ocurrir en pastores todo el tiempo. Saben, yo entreno pastores. El éxito en realidad no es muy bueno para los pastores, porque puede afectar tu mente, particularmente si tienes éxito a una temprana edad en tu ministerio, en la iglesia. Y he visto personas que empezaron amando a Dios de forma genuina en el servicio para Dios en la iglesia y cambiaron de siervos a celebridades. Y no se dan cuenta de que no se trata de ellos. No se trata de ellos. Lo están haciendo en el nombre de Jesús. Ahora, Pablo es muy claro en esto. En 2 ocasiones en este pasaje dice, yo hago lo que hago por Jesús. Lo hago en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Y dice, somos siervos de Jesús. Y luego en el verso 7, él continúa. Y dice, saben, somos como frágiles vasijas de barro. Somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Dios pone su poder, Dios pone su amor, Dios pone su misericordia dentro de ti. Eres simplemente una vasija de barro donde Él pone su tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Así que dice, nuestros frágiles cuerpos son como vasijas de barro y algunos más grandes y redondos que otros. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre si dejas caer una vasija de barro? Se rompe. Todos somos vasijas rotas. Todos somos vasijas rotas. Tenemos errores, tenemos defectos. Nadie está libre de defectos. Nadie está libre de culpa. Y todos estamos un poco dañados. Y eso está bien porque es a través de las ranuras que la luz puede brillar.
que la gloria de Dios puede brillar. Saben, muchas personas piensan que Dios quiere usar tus fortalezas, y sí, Él quiere hacerlo. Pero Él en realidad utiliza tus debilidades más que tus fortalezas. Porque, como dije, cuando vienes y dices, déjenme decirles para qué soy bueno. Yo puedo decirles todas las cosas para las que soy bueno, todos los premios que he ganado, todas las oportunidades, y tú dirás, oh, bien por ti. Pero eso no nos acerca. Y cuando compartes tus fortalezas, las personas se resienten, se sienten celosas, sienten envidia y dicen, ese hombre está lleno de orgullo, ella está llena de orgullo. Por otro lado, cuando compartes tus debilidades y compartes los problemas que estás atravesando y compartes cómo Dios brilla a través de tus debilidades, la gente dice, wow, y eso los acerca a ti. Y eso crea intimidad. Es por eso que muchos matrimonios no son cercanos. No comparten sus debilidades y no han llegado a esa etapa. Dios siempre ha utilizado instrumentos con defectos. Todas las personas que Dios ha usado en la historia han tenido defectos, excepto Jesucristo, porque obviamente era el Hijo de Dios. Tengo que admitir, viendo mi vida, que he atravesado 4 etapas a lidiar con mis propias debilidades. Cuando yo era joven, yo de hecho negaba mis debilidades. Tenía tanto miedo de mis debilidades que no las admitía ni a mí mismo, menos a alguien más. Y tristemente, puedes encontrar a personas con 30, 40 o 50 años que no pueden admitir sus debilidades. Nunca se disculpan por nada, y no admiten cuando están equivocados, y no admiten sus debilidades. Y cada vez que encuentras a alguien que no admite sus debilidades, puedes saber que es muy inseguro. Cuanto más seguro estás de la misericordia de Dios, cuanto más seguro estás en el amor de Dios, serás más abierto y honesto acerca de tus debilidades. Cuanto más inseguro, cuando no sientes el amor de Dios ni su misericordia, más vas a negar tus debilidades. Y yo lo hice cuando era joven. Yo negué mis debilidades. No lo admitía ni a mí mismo. Luego se volvieron tan grandes que ya no podía negarlas. Así que pasé a la segunda etapa, donde tuve que esconderlas. Yo las sabía, yo sabía mis debilidades, pero no quería que nadie más las viera. Así que escondí mis debilidades. Y eso siempre crea más estrés y puede crearte miedo y pánico y toda clase de cosas cuando escondes tus debilidades. Y luego pasé, y esto fue hace décadas, a aceptar mis debilidades. Y dices, esto es parte del paquete. Tú eres un paquete tanto de fortalezas como debilidades, al igual que yo. Tienes grandes fortalezas en tu vida, pero también tienes grandes debilidades. No se cancelan la una a la otra, ambas son verdad. Yo tengo grandes fortalezas en mi vida, pero también tengo grandes debilidades en mi vida. Y Dios nos da ambas cosas para que no nos volvamos demasiado orgullosos y pensemos que no necesitamos a Dios o no necesitamos a los demás. Pero finalmente lo acepté. Y luego, hace algunas décadas, comencé de hecho a gloriarme de mis debilidades, a decir, miren mis debilidades. Y Dios me está usando. Soy un trofeo de la misericordia de Dios. Soy un trofeo de la gracia de Dios. Yo no merezco ser el pastor de la iglesia Saddleback. Yo no merezco haber escrito una vida con propósito. No merezco todos estos lugares a los que he sido invitado para hablar en todo el mundo, conocer a personas famosas. Nada de eso. Es todo por la gracia de Dios, a pesar de mis debilidades. Y cuando haces eso, entonces Dios puede usarte. Debes entender que no se trata de ti. Verás, la humildad no se trata de negar tus fortalezas. La humildad es ser honesto acerca de tus debilidades. Y Dios usa solamente a personas humildes. Dios no usa a personas orgullosas. Pero la humildad no es decir, saben, la verdad es que no soy bueno en esto. No. Eso es falsa humildad. Esa es falsa humildad. Eso es, de hecho, la falsa humildad es, de hecho, orgullo. La falsa humildad es decir, no soy bueno en esto, cuando en realidad lo eres y sabes que lo eres. No hay nada de malo en decir, hey, soy bueno en esto. Hay algunas cosas en tu vida en las que eres bueno, y está bien admitirlo, soy bueno en esto. Pero es por la misericordia de Dios que soy bueno en esto. Yo no pedí mis talentos, fue lo que Dios me dio. Así que gracias a Dios soy bueno en esto. Pero luego al mismo tiempo dices, no soy bueno en esto, o esto, o esto. Esa es verdadera humildad. No el denigrarte a ti mismo, sino la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y de repente, todo el enfoque no está sobre ti, sino que te enfocas en los demás. Como he dicho antes, si vas a una fiesta y lo primero que viene a tu mente es, ¿qué piensan todos de mí? Eso es orgullo.
Pero si entras a ese mismo lugar y dices, ¿qué necesitan estas personas y cómo puedo ayudarles? ¿A quién puedo ayudar con su dolor? Eso es humildad. No estás pensando menos de ti mismo, estás pensando menos en ti mismo. Así que recuerda admitir que no se trata de ti.